Esto es Al Ángulo. Oye, una cosa para valorar. Sí, señor. No sé, a ver, o sea, por ejemplo, el caso de Brasil como país es gravísimo, ¿no? Es una cosa impresionante. Es el tercer país del mundo con mayor con mayor estadística de contagiados y de fallecidos también. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, obviamente, el fútbol en Brasil no va a volver rápido. Hoy se conoció que en México, la Liga Mexicana decidió dar por terminado el año futbolístico. O sea, México, otro país que también tiene muchos problemas en materia de coronavirus, ha decidido que no se juegue más. Se terminó el año. Ya resolverán después el tema de los promedios, quién desciende. Me parece que para puntuar se va a promediarlo el próximo año. La tabla como estaba, serán los clasificados para la Copa CONCACAF. O sea, no van a tocar más el torneo, se terminó. Y en Sudamérica, si no estoy mal, Perú sería podría ser el primer país en volver a jugar. Podría ser. Porque claro, acá se levantó ese impedimento, o sea, se puede entrenar y podríamos terminar siendo el primer país en el que se juegue. Podría ser, lo apuntaba nada más. Algo de lo que se está hablando en el mundo con respecto a Perú tiene que ver con que quizás se esté tomando, y hablo de cadenas internacionales prestigiosas, quizás se estén tomando métodos muy superiores a los de otros países de Sudamérica, pero tal vez esta cultura de obedecer las normas no es tan afianzada en nuestra población, en nosotros mismos. Entonces, este contraste nos lleva a estar tomando decisiones como esta que probablemente no haya tomado ni Ecuador, Venezuela, por decir algunos países que están muy cerca nuestro. Michael, ¿ibas a decir algo? Sí. José, sí. No, dale, Michael. Michael quiere decir algo. Yo ya tengo la idea, después la guardo. Dale, Michael. No, pero es que había que algo pendiente de lo que tú planteabas. Si quieres, seguimos con eso. Sí, no, me parece bien. Gracias, Michael. Pero me surgía un tema también que lo lanzo en la mesa y ya conversamos de lo que dice José es parte de la realidad. Lo que pasa es que, por decirte, si empezamos a entrenar y luego empezamos a jugar, ¿cuánta gente atrás de una organización de un partido de fútbol trabaja? A ver, yo lo que digo es que para mí el motivo fundamental del regreso del fútbol no termina siendo social. Está bien, lo económico tiene relación con lo social, es verdad, pero para mí hay una cuestión que tiene que ver con algo ya, si quieres, cultural, y con lo que el fútbol significa para la sociedad peruana en general. Y es por eso que para mí, sumado a lo que bien mencionó Pedro antes, de la opinión de alguien como Oblitas, y que es compartida en realidad por muchos de nosotros, creo que todo eso sumado ha llevado a la decisión que finalmente se ha tomado, que regrese el fútbol. No creo que... O sea, para ti el tema económico no es una de las principales características por las que han retomado las acciones con respecto al fútbol, o retomarán. De acuerdo, pero quiero explicarme, porque no se vaya a malinterpretar que yo estoy de alguna manera subestimando o dejando de lado a la gente que trabaja en el mundo del fútbol o en empresas relacionadas con el mundo del fútbol. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el volumen económico del fútbol en el Perú, en comparación al que tienen otros países, es abismalmente menor. Entonces no creo que vamos a traducirlo de esta manera, que el significado que tiene el fútbol en el PBI del Perú sea realmente significativo como para que se tome una decisión así. Por otra parte, sí creo que hay un tema social, cultural, y que es fundamental. Y por eso es que, obviamente, y yo creo que de una manera muy acertada, es que se toma la decisión de que el fútbol regrese. Pero con condiciones, pues no, creo que con condiciones que si las cumplen otros rubros, con el nivel de rigurosidad, insisto, que presentan los protocolos
donde, por ejemplo, ¿no? Porque creo que sería bueno hablar del protocolo para que se sepa que no se trata de una decisión antojadiza del gobierno, del poder mediático que tiene el fútbol. Obviamente influye el poder mediático, obviamente influye el tema cultural, el tema social, claro que sí, pero hay detrás de ello un protocolo muy riguroso que ahora se tiene que demostrar que se puede cumplir y se tiene que sancionar de parte de la federación a quienes no lo cumplan, porque el motivo principal del regreso del fútbol es porque la federación, a través del protocolo, ha convencido al gobierno, y esto lo decía Oblitas el domingo, tenemos que mostrarle al gobierno cómo se va a hacer. Ellos no van a hacer esa chamba por nosotros. Es el trabajo de la federación convencerlos y mostrarles que se van a tomar las medidas necesarias. Dentro de estas medidas, una de ellas, por ejemplo, es que en la fase 1 de los entrenamientos, máximo un tercio de la plantilla puede estar al mismo tiempo en la cancha. Máximo. 10 futbolistas por sesión. Después otros 10 y después otros 10. En la primera fase. Por ejemplo, ¿no? Algunas de las medidas que se toman y que se tienen que cumplir para que vuelvan los entrenamientos. Pero ahí ya te das cuenta, cuenta que hay diferencia. Por grupo, ahí te das cuenta que hay diferencia. Porque en otros países donde el virus no ha afectado tanto, como por ejemplo, no sé, en Inglaterra, o inclusive en Estados Unidos, o en Holanda, o en Alemania, no se empezó con 10 jugadores al mismo tiempo. De hecho, se empezó con 4 en el campo. Entonces, ahí nomás ya te vas dando cuenta que hay diferencias. Entonces, yo por eso insisto, y sí coincido con ustedes en ese sentido, contigo, Michael, sobre todo, que equipo que no cumpla rigurosamente las condiciones de protocolo no debe ser autorizado de reiniciar los entrenamientos. Claro, pero, o sea, entre jugador y jugador al momento de practicar. 10 metros de distancia, pero que no es poco, ¿no? Mira, el día lunes, este lunes que viene, va a haber una reunión entre la federación y o sea, no toda la federación, parte de la federación, seguramente Bonillo como parte de la federación, y el Ministerio de Salud, para viabilizar lo que se ha planteado en la teoría, lo que se ha aceptado en la teoría y para llevarlo a la práctica. Está buenísimo esto. Después, hasta el momento, Gareca no habló. Decíamos, por ejemplo, que Oblitas había sido líder de opinión y que su palabra había tenido una influencia en la manera como se han desarrollado los hechos, creo yo. Ahora, otro líder de opinión es Gareca. Gareca también es líder de opinión. Y tal vez corresponda, y esto de repente ocurre la semana que viene, que pueda hablar directamente dar un mensaje. Evidentemente no lo van a entrevistar ni dar una conferencia, pero dar un mensaje, una toma de posición, ¿no es cierto? Sería bueno que el técnico de Perú, que tiene un liderazgo de opinión, diga lo que piensa con respecto a este futuro próximo y a lo que el fútbol del Perú, que de alguna manera él representa, pueda ofrecer. Yo creo que acá es un momento en el que hay que saludar lo siguiente. Hay que saludar que en un contexto rarísimo, donde algunos equipos no querían jugar el resto del año, pues ahora están ya como que obligados a hacerlo, porque ya el gobierno ha dicho pueden entrenar. Ya como esos equipos que no querían jugar van a decir voy a liquidar mi año, voy a prescindir de mi plantilla. No, ya no. Ya están con Roche, ya tienen que entrenar. Tienen que adecuarse. ¿Qué pasa con los... ¿Por qué? Porque van a jugar los equipos? ¿Qué va a pasar con los equipos que, por ejemplo, presentaron suspensión perfecta, como lo fue el Binacional? No sé si ayer o temprano, y ahora se han enterado que tienen que volver al fútbol. Binacional presentó una Binacional conversando con su plantilla, planteó hacer un descuento del 75% de los ingresos de los jugadores para pagarle solamente la cuarta parte del sueldo de aquí en más, o sea, en el futuro próximo. La gente del equipo protestó y ahora eso sí, no es la suspensión perfecta que sería prescindir de todo, es una reducción, una negociación, un mal acuerdo para los jugadores, digamos. Y están negociando. Pedro, negociar. Pero el binacional, o sea, como siguiendo más o menos la comunicación de Pedro, el Binacional, que era uno de los equipos que no quería jugar aparentemente el campeonato, me imagino que tiene que jugar la Copa Libertadores de América también, puesto luz en su estadio. Por eso ofrecieron un cuarto de sueldo. Todo eso, más el sueldo de los jugadores que aparentemente los jugadores estaban aparentemente de acuerdo, ¿no? Ramón, un segundito, porque hay un apunte de Michael que es importante. Michael. Sí, no, lo que pasa es que en el último comunicado que emitió Binacional, habría que conocer la otra parte, habían estado en negociaciones permanentes, ¿no? Donde Binacional proponía
una cifra parecida a la que Pedro dice, los jugadores dijeron no, máximo 40% de reducción de sueldo, no se pusieron de acuerdo y Binacional en el último comunicado lo que dijo fue, ya que no nos hemos puesto de acuerdo tras demostrarles, según su versión, a los futbolistas que no podemos llegar a ese 40% mientras no regrese el fútbol, cuando regrese, en teoría sí deberían poder llegar, es que decidimos aplicar la suspensión perfecta. Esto es lo que dijo Binacional. Ahora, yo pregunto... Está bien, mala mía. Está bien. En segunda instancia dijeron, no les gusta, ya, no hay nada. Ok. Ya, pero hay un detalle. Van a tener que regular. Exacto. Hay un detalle que no es menor. Que hay que arreglar. No les queda otra. Sí. Pero hay un detalle que no es menor, que ya lo hemos mencionado antes y lo quiero recordar. Porque la simple declaración por parte de un club de que entra la suspensión perfecta no significa que ya se encuentre en esa circunstancia. Claro, porque tiene que haber todo un proceso. El SUNAFIL tiene que ir, tiene que efectivamente verificar que no tiene la posibilidad de pago, que está prácticamente en quiebra. Dime. José, pero dentro de este contexto, lo que permitió, lo que concedió el Ministerio de Trabajo era que esta revisión se iba a dar con el tiempo, ¿me entiendes? O sea, que no es que SUNAFIL tuviese el tiempo para en este mismo momento legislar que toda suspensión perfecta sea propia. Ya, pero en ese tipo de casos, en ese tipo de circunstancias, yo tengo entendido que la SUNAFIL va a actuar de manera inmediata, porque claro, además lo apremia, como bien dice Pedro, o sea, si ahora se va a reiniciar el fútbol, o en principio los entrenamientos con miras al reinicio del fútbol, el empleado, en este caso, el futbolista, que en teoría se encuentra en ese estado de suspensión perfecta, ¿cómo es que va a empezar a entrenar si en principio no tiene ese vínculo laboral? ¿Qué va a hacer el club? Le va a decir, uy, ayer te dije que no, ahora te digo que sí. O sea, todo este tema, como bien señalan ustedes, esto trae cola, ojo. Pero yo quisiera preguntar algo, y esto no tengo una respuesta concreta, y me encantaría que la puedan dar en la dirigencia de Binacional. La Conmebol autorizó que se puedan cobrar por adelantado los premios por participar en Copa Libertadores, que estarían cerca de los $3 millones. 3 millones, ¿no es cierto? ¿Cuánto? La televisión también, $3 millones, que se cobre un porcentaje anticipado. Que ya Binacional había cobrado algo chico, un porcentaje menor. La televisión también ha permitido que se adelanten algunos pagos, ¿no? Podrán decir, sí, gastamos en la iluminación de la cancha, creo que fue $500,000 de parte de Binacional, ¿no? Junto con el Estado. Sí, hemos perdido auspicios, hemos perdido la taquilla de River, de la Copa Libertadores, pero haciendo cálculos rápidos, por eso digo que no hay una respuesta concreta, sino más bien preguntas, uno tendría que pensar que la plantilla de Binacional, para que no se pueda pagar, después de los ingresos que podrían tener, yo no sé si hicieron la gestión todavía de adelantarlo de la Copa Libertadores, pero sí sé que se puede lograr, porque lo está poniendo a disposición la Conmebol. ¿Cómo es que Binacional justifica que no puede pagar, ¿no? Con ingresos. Claro, su plantilla tendría que ascender a más de $3 millones. Claro, o sea, no me quiero meter en esa parte económica, pero me parece que la plantilla del Binacional no llega a esa cantidad que le han dado por ser campeón del campeonato. ¿Le puedo decir una cosa? Sí, pero... un poco viendo lo que, o sea, ya no veo los casos, no es que no lo quiera ver, sino quiero salirme de los casos puntuales de hoy, que es, ¿me pagas, no me pagas? ¿Y qué porcentaje de lo que me tenías que pagar me puedes pagar? Porque quiero ver la consecuencia de esto. O sea, con toda la buena voluntad, con todo el empuje que ha tenido la gente que ha presentado el protocolo de parte de la federación. O sea, Oblitas, Bonillo, esa gente que ha presentado esa iniciativa para que todo se encamine. Con toda esa buena voluntad, la consecuencia que me parece obvia en el mercado del fútbol es que el fútbol de alguna manera se empobrezca. Obvio, ¿no es cierto? Ni lo explicamos, ¿no es cierto? Va a ser así. Sí. Va a ser así. ¿Por qué? Una explicación rápida y simplista. Durante algunos meses se va a jugar sin gente. O sea, taquilla no va a haber. Entonces, ok, listo. Ahí va a haber un empobrecimiento. Consecuencia del empobrecimiento es que los sueldos de los jugadores el próximo año no van a ser igual. Obvio. No. Pienso yo, ¿no es cierto? No va a ser igual. No. Ahora,
si esto lo pones de manera paralela a otras realidades de Latinoamérica, de Sudamérica, pienso en el caso de Uruguay, por ejemplo. En Uruguay no hay un caso tipo binacional en donde el equipo le dice al club, a los jugadores, te voy a pagar un porcentaje. No, me parece que en Uruguay, si no estoy mal, no se pagan sueldos. Ya no se pagan sueldos. Pero en Uruguay hay una ley del gobierno que protege el desempleo y tengo entendido que los jugadores uruguayos están viviendo de la ley gubernamental, ¿no es cierto? Subsidio. Que paga el empleado. Entonces, ese empobrecimiento que digo que va a haber en Perú, también lo va a haber en Uruguay. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Y siguiendo, para concluir, quiere decir que el próximo año los jugadores uruguayos van a recibir unas ofertas, no ganan demasiado en Uruguay, ¿no es cierto? Van a recibir unas propuestas de sueldo menores, con diferencia a lo que hoy día ocurre. ¿Qué cosa creo que va a pasar? Que el próximo año va a haber un montón de uruguayos en el Perú. Creo.